nosotros seguimos orando, porque escrito está: mi casa será llamada casa de oración. Y nosotros perseveramos en el verdadero Dios, en el Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y cuando cuesta orar, podemos una vez más leer la palabra de Dios. Y una vez más nosotros oramos no confiados en nuestras justicias, sino en las muchas misericordias de nuestro Dios. Y cada uno es templo del Espíritu Santo, del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo, y pedimos a nuestro Dios su hermoso Espíritu Santo. No es con fuerza, no es con ejército, es con su Espíritu. Recién estaba viendo en Facebook una disertación de una de las personalidades de la historia que fue muy importante en el Fondo Monetario Internacional, y decía que la riqueza no depende de los recursos naturales de una nación. Por ejemplo, Rusia tiene mucha riqueza en cuanto a metales y tiene muchas cualidades el país, pero sin embargo no está imponiéndose sobre los demás países como potencia, como este discurso fue de muchos años, hace muchos años. Y quien disertaba habla de países como Japón, China, y que no tienen tantos recursos, pero ella habla acerca de la prosperidad de esos países, y que también habla acerca de que el recurso que tiene el hombre es el hombre mismo. Pero nosotros sabemos que no es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu Santo del Dios de Israel. Y por eso oramos, porque no confiamos ni en hombres ni en mujeres, sino en el verdadero Dios, en el Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y en su palabra aprendemos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones, las cuales combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. Piden y no reciben, porque piden mal, para gastar en sus deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse, pues, a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse y lamenten y lloren. Su risa se convierta en lloro
y su gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Y nosotros nos acercamos a Dios sabiendo que Él se acerca a nosotros. Nosotros nos acercamos a Él. Y todo el que pide recibe, el que busca encuentra. Son sus palabras, Él es Dios y eso es suficiente. Y pedimos su voluntad. No confiamos ni en hombres ni en mujeres. Solo confiamos en nuestro Dios. Y Él nos hace ver. Codician y no tienen. Matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Nosotros pedimos lo máximo que un hombre puede pedir, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Y nosotros oramos no solamente por cada uno, por los seres amados de cada uno, la casa de cada uno, sino también por los que nos consideran sus enemigos. Oramos por cada entorno en el cual cada uno se desenvuelve y cada persona que transita o está en esos lugares. También oramos por cada autoridad. Oramos por cada autoridad, porque toda autoridad por Dios es establecida. En primer lugar, oramos por el presidente Milei, porque es la autoridad que el Dios, verdadero Dios, el Dios de los dioses, ha puesto sobre Argentina. También oramos por cada persona bajo autoridad y también oramos por todas aquellas autoridades que siguen los lineamientos del gobierno nacional, los lineamientos del presidente Milei, y también oramos rogando la voluntad de nuestro Dios en cada una de esas autoridades que sigue los lineamientos del gobierno del presidente Milei. Oramos también la voluntad de nuestro Dios en cada autoridad que marcha en contra, en oposición contra el gobierno del presidente Milei. También oramos por otras autoridades, por ejemplo, el presidente Trump de Estados Unidos, Bukele de El Salvador, Isaac Herzog, Benjamín Netanyahu. También oramos por el indulto de Benjamín Netanyahu, ellos de Israel. También oramos por las máximas autoridades de los Emiratos Árabes Unidos. Por ejemplo, hay en el estrecho de Hormuz, por ahí circulan las naves marítimas llevando petróleo. Como hay problemas ahí, porque Irán históricamente se apostó ahí y la nave que quería Irán dejaba pasar y las naves que no quería les impedía el paso o las retenía y ahora cómo se resiente todo el planeta porque como hay problemas en el estrecho de Hormuz, por eso aumentan los combustibles y eso hace que también hasta el alimento aumente porque toda verdura, toda fruta se traslada y para el traslado se necesita combustible y así vemos cómo lo que sucede en el Medio Oriente afecta a todos. Por eso nosotros que somos entendidos en los tiempos oramos a nuestro Dios y rogamos su guía para cada autoridad que invoca su santo nombre. Trump, Bukele, Milei, y por cada uno
Isaac Herzog, Benjamín Netanyahu, y por cada uno que no alza su mano contra su pueblo. Por ejemplo, también oramos por las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos, que son aliados. Y siguiendo esta oración, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, se les decía gentiles a los no judíos. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los no judíos, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Es decir, que la palabra de Dios tiene cumplimiento. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. La palabra de Dios permanece para siempre. Y como somos enseñados, con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y hecho está. Y nosotros agradecemos a nuestro Dios, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de la boca de Dios. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos alimenta con pan de nobles. Las multitudes clamaban a Jesús y también dijeron: di tan solo la palabra y tus hijos sanarán y tu siervo sanará. La palabra de Dios nos vivifica y agradecemos a nuestro Dios que Él es el autor de la vida de cada uno. Y Él nos santifica en su verdad y su palabra es verdad. Y nos enseña, también a través de Pablo, que judío fariseo, y a través de Pablo somos enseñados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré, y él dijo:
el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y a Pablo, que antes se llamaba Saulo, el Señor Jesucristo se reveló de esta manera. Pablo es el que da testimonio de cómo el Señor Jesús se reveló a él. Y el Dios de Israel no hace acepción de personas. Día a día añade a su reino a los que han de ser salvos. Él tiene pueblo para su gran nombre en toda raza, tribu, pueblo, lengua, linaje, nación. Sin importar cuál sea el heritage que una persona diga que tenga, el Dios de Israel reconoce a sus hijos. Y Él mismo los va a buscar. A cada uno llama por su nombre. Sus ovejas reconocemos su voz. No seguimos la voz de los extraños, porque no reconocemos la voz de los extraños. Y somos enseñados. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en su regazo, porque con la misma medida con que miden, se les volverá a medir, les volverán a medir. También oramos por a nuestro Dios, por todo aquello por lo cual tenemos muchos pensamientos, y oramos por todos aquellos por los cuales tenemos muchos pensamientos, y pedimos la voluntad de nuestro Dios en todo y en todos. Y agradecemos a nuestro Dios que Él produce el querer como el hacer. Por su buena voluntad, nosotros oramos. Por su buena voluntad, nosotros, porque todo el tiempo se presentan diferentes caminos y nosotros hemos privilegiado al verdadero Dios. Y nosotros, en el Dios de Israel, alabamos su palabra. Y somos enseñados. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol
se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llaman Señor, 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 y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Nosotros agradecemos a nuestro Dios, que en su luz vemos la luz. Y agradecemos a nuestro Dios que su palabra no vuelve a Él vacía. Él la prospera en cada uno, en aquello para lo que nos la envió. Y en su palabra nosotros leemos: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suertes sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con ustedes? Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea, ¿quieren vengarse de mí? Y si de mí se vengan, bien pronto haré yo recaer la paga sobre su cabeza. Porque han llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, metieron en sus templos, y vendieron los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendieron y volveré su paga sobre su cabeza, y venderé sus hijos y sus hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Y acá tenemos un ejemplo. Con la misma vara que midieron, Jehová los midió. Porque en la mano de Jehová, en la mano del Dios de Israel, toda copa se da vuelta. Y lo que uno preparó para que beba otro, Dios hace que uno mismo lo beba y lo apure y hasta el fondo. Es muy importante. Todo lo que el Dios de Israel nos revela
es importante, si es algo que uno reconoce que está mal, hablarle a Dios y decirle que lo que Él nos revela estuvo mal. Porque el Dios de Israel nos enseña a sembrar bien y a cosechar bien. Y todo lo que uno hace tiene consecuencias. Por eso, en su palabra somos enseñados. Si oyeres hoy mi voz, hoy que sea el día. Los de Tiro y de Sidón vendieron a los niños, a las niñas. Dios emite juicio sobre las naciones. Son muchas naciones que echaron suertes sobre su pueblo, sobre Israel. Dieron los niños por una ramera, vendieron las niñas por vino para beber. Dios emite juicio. Uno puede enfrentarse con un hombre de hombre a hombre, pero no hay quien pueda hacer frente al Dios viviente. Y en su palabra somos enseñados. Es espantoso caer en sus manos. Nosotros, como Trump, que él miró al cielo y con lo que gesticulaba y con su lenguaje corporal, siendo bien claro, él también dijo, yo no provoco a Dios, yo me fijo qué es lo que hago. Eso es muy inteligente. Por eso también oramos por Trump. Y seguimos leyendo. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de ustedes camino de vida y camino de muerte. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre y de pestilencia o de pestilencia. Mas el que saliere y se pasare a los caldeos que los tienen sitiados, vivirá, y su vida le será por despojo, porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal, y no para bien, dice Jehová. En mano del rey de Babilonia será entregada, y la quemará a fuego. Como vemos, el Dios de Israel no hace acepción de personas, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esto que Él ordenó que iba a pasar sobre su pueblo, así fue. Los tenían sitiados los caldeos, y Dios les aclara a los de su pueblo. He aquí que pongo delante de ustedes camino de vida y camino de muerte. El que quedare en esta ciudad morirá a espada de hambre o de pestilencia. Mas el que saliere y se pasare a los caldeos, a los enemigos que los tienen sitiados, y se pasare a los caldeos que los tienen sitiados, vivirá, y su vida le será por despojo. Por eso lo que el Dios de Israel quiere, eso sucede. Él tiene contados hasta los cabellos de nuestras cabezas. Y Él es y únicamente Él es el autor de la vida de cada uno. Y Él puede ser que hallemos gracia ante los ojos de aquellos que nos afligen. Por eso es importante nosotros andar en pos de nuestro Dios. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra
y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. El Dios de Israel es el que despierta nuestro limpio entendimiento. Él despierta nuestros oídos a la corrección. Y nosotros amamos la palabra de Dios. Es luz a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Sumamente pura es la palabra del Dios de Israel, y nosotros la amamos. Nosotros nos deleitamos en su palabra. Oramos la palabra de Dios. Juicio y justicia he hecho. No me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro, y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos, sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Agradecemos a nuestro Dios que nosotros también pedimos que Él ordene nuestras palabras. Y también leemos en la palabra de Dios. También había cantores, jefes de familia de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. Y esto de los cantores que adoran al Dios de Israel, leemos en la palabra los que regresaron de Babilonia. Porque cuando en la mano del Dios de Israel están los tiempos de cada uno. Y por eso el Dios de Israel nos hace entendidos en los tiempos. Y Él, como todo lo que Él profetizó a su pueblo, se cumplió. Y por eso también nosotros leemos Apocalipsis, porque la palabra del Dios de Israel tiene cumplimiento. Y hoy es un día muy feliz en el que nos volvemos a Él para adorarle, porque somos su pueblo y porque el Dios de Israel es espíritu,
Por eso, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoremos, como hicieron su pueblo una vez que volvieron del cautiverio, porque estaban cautivos en Babilonia. Y acá es muy bueno lo que vamos a leer ahora. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo con Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Y por qué digo que es muy bueno esto que vamos a leer? Porque Elías es un profeta, un hombre de Dios, y él vio muchos milagros de Dios. Y por ejemplo, después de un milagro muy grande en el cual Dios hizo descender fuego del cielo, luego amenazan a Elías, y Elías estaba tirado, encogido en un rincón, llorando, pidiendo morir. Por eso, no importa cómo uno se sienta, uno no tiene que estar en un rincón, encogido, mirando a la pared, llorando, con miedo, sino orar. Porque cuando Elías hizo eso, de pedir morir, Dios fue a buscarlo y le dijo: ¿qué haces ahí, Elías? Nosotros, sin importar cuál sea el sentir que cada uno tiene, aprendemos a partir de Elías, y nosotros andamos en pos de nuestro Dios. Él pone paz en cada uno, Él multiplica la paz en cada uno, y nadie es fuerte por su propia fuerza. Nosotros somos fortalecidos en el poder de su fuerza, en la fuerza de nuestro Dios. Obviamente que los enemigos los enemigos reconocen cuáles son los rivales. Por eso tanto ataque. Un enemigo no va a atacar a otro que no reconoce como alguien que es contrario. Y acá leemos: entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no teman, ustedes han hecho todo este mal,
Pero con todo eso, no se aparten en pos de Jehová, sino sírvanle con todo su corazón. No se aparten en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por ustedes. Antes los instruiré en el camino bueno y recto. Solamente teman a Jehová y sírvanle de verdad con todo su corazón, pues consideren cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. Mas si perseveran en hacer mal, ustedes y su rey perecerán. Y esto sucedió porque el pueblo de Israel tiene rey, el Rey de Gloria, el Dios de Israel. No tenían un rey hombre como las demás naciones, y ellos pidieron un rey que sea hombre. Y después se dieron cuenta que entristecieron a Dios. Por eso dicen: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido de pedir rey para nosotros. Pero el hombre de Dios, Samuel, les habla: Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. Por eso estamos felicísimos, porque con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y hecho está. Por eso nos alegramos tanto, porque el Dios de Israel no desampara a su pueblo, por amor de su nombre, por amor de su honor. El Dios de Israel no se duerme, no se adormece, no dormita. Él guarda nuestras almas. Por eso cada uno se acuesta y duerme y en paz, porque el Dios de Israel nos hace vivir confiadamente a cada uno. Y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay mudanza, en Él no hay sombra de variación. Y también leemos en la palabra de Dios. Dios a Israel le dice como un apodo de cariño, Jesurún. Y vamos a leer desde acá. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos, y carneros de Basán también, machos cabríos,
con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido sus padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová, y se encendió en ira, por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál sea su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Nosotros agradecemos a nuestro Dios que aunque en algún momento no perseverábamos en Él, por su gracia, con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Y Él no desampara a su pueblo por amor de su nombre, por amor de su honor. El Dios de Israel es un Dios celoso y nosotros a Él adoramos. Toda la gloria es de Él, toda la honra, la gracia, el honor, la alabanza, la fuerza, el poder, de mar a mar, eternamente y para siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad. Nosotros no andamos en dos caminos. Adoramos al Dios de Israel, al Santo de Israel, al Campeón de Israel, al Fuerte de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nosotros seguimos leyendo la palabra de Dios. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová
dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido, y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Y todo por qué? Porque el pueblo se desanimó y habló contra Dios. Y eso también yo vi un ejemplo de eso, cuando la gente dice: ¿por qué Dios? ¿Dónde está Dios? Por ejemplo, alguien que se queda sin trabajo, pero es importante no faltar al trabajo, es importante no presentar certificados truchos en el trabajo, es importante no solo marcar la presencia, sino también trabajar, porque a veces uno siembra mal y cosecha mal. Todo lo que uno hace tiene consecuencias y uno puede perjudicarse a uno mismo y a toda su casa. Por eso, nosotros agradecemos a nuestro Dios que Él a cada uno hace ver los frutos que uno da, que cada uno da. En este caso, en el pueblo decía, el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. Nosotros agradecemos que hablamos la palabra de Dios y meditamos la palabra de Dios. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos enseña, somos enseñados por Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, tu Dios y mi Dios. Y también somos enseñados. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare, mientras estuviere separada, será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Y este ejemplo es muy bueno, porque cuando Dios guía a su pueblo en tiempos de Moisés, da muchas ordenanzas. Por ejemplo, en la actualidad, cuando una mujer tiene flujo de sangre, ¿cuántas son las que hacen esto? Los que guardan esto. Y sabemos que en la actualidad no hay templo en Israel, pero esto no se hace en el templo. Dios está dando instrucciones de qué debe hacer la mujer cuando tiene flujo de sangre. O sea, alguien no puede contestar: yo no hago esto porque no hay templo, porque esto no se hace en el templo. Perfectamente lo pueden guardar. Por eso Dios es claro, diciendo que cuando aclara que deben guardar todo, y es imposible guardar todo. Por eso nosotros entendemos, cuando somos enseñados, que el que vive por la ley vive bajo maldición, porque tiene que guardar todo.
y es imposible guardar todo. También hemos leído cuando él habla de apedrear, por ejemplo, de apedrear, por ejemplo, el caso de, y da en qué casos una persona debe morir. Pero en la actualidad no apedrean y no matan de esa forma. Y eso no se hace en el templo. Perfectamente lo podrían hacer, pero no lo hacen. Por eso nosotros entendemos cuando en la palabra de Dios se aclara que maldito aquel que no guarde toda la ley. Por eso el que no guarda toda la ley es maldito. Y por eso vino el Señor Jesús. Él se hizo maldición. ¿Y cómo sabemos que Él se hizo maldición? Porque Él fue crucificado. Y de acuerdo a la ley de Dios, maldito el que cuelga de un madero. Él se hizo maldición por nosotros. No significa que ignoremos la ley. Nosotros seguimos cumpliendo los mandamientos como el Señor Jesús nos enseña. Nosotros seguimos guardando los mandamientos y agradecemos a nuestro Dios, que en su luz vemos la luz. Y somos enseñados. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde son? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocen a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel su hija viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abreven las ovejas y vayan a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob es el hombre a quien Dios le dice: ya no te llamarás más Jacob, tu nombre es Israel. Y Jacob se encuentra en esta situación porque huye de su casa, porque su mamá le dijo que, por consejo de su madre, Jacob engaña a su padre y engaña a su hermano. Como hubo un enojo muy grande entre Jacob y su hermano, la madre de Jacob, que fue quien le aconsejó mal, la madre de Jacob le dice a Jacob que vaya a casa de su familia, a la casa de la familia de ella, por un tiempo. Pero ese
por un tiempo se convirtió en muchos años. Agradecemos a nuestro Dios, que así como a Jacob le cambió el nombre y lo llamó Israel, y aunque venía huyendo porque mal aconsejado, obró mal, pero Dios no lo desamparó, y como en la palabra de Dios leemos oraciones que Jacob hizo a Dios en momentos de angustia, en diferentes momentos de su vida. Nosotros también, como Jacob, nos volvemos a Dios y santificamos el nombre de nuestro Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo, y rogamos la voluntad de Dios en cada niño, musulmán, judío, gitano, cristiano, y rogamos la voluntad de Dios en todo y en todos. También oramos por cada autoridad que se va a presentar en elecciones nacionales, provinciales y en todo nivel. Y oramos por cada autoridad que va a ser elegida. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada autoridad. Agradecemos a nuestro Dios que son sus palabras, Él es Dios y eso es suficiente. Y Él nos enseña, pidan y se les dará. Y a Él pedimos su voluntad en cada autoridad, en ejercicio de sus funciones y en cada autoridad que va a ser electo en elecciones, en comicios, de ahora en más. Oramos también por la Libertad Avanza, oramos también por la voluntad de nuestro Dios en la reelección del presidente Milei, oramos también por Lisandro Catalán, Federico Peli, y oramos por cada candidato de la Libertad Avanza y por cada candidato de cada partido. Oramos rogando la voluntad de nuestro Dios en todo y en todos. En el nombre de Cristo Jesús, también oramos rogando la voluntad de nuestro Dios en la reforma electoral, reforma inmobiliaria y en cada proyecto que presenta el gobierno del presidente Milei. Oramos en el nombre de Jesús, al Dios de Israel, nuestro Dios. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.